que es bueno, perfecto y el único digno de toda la honra y la gloria que su iglesia puede darle. Y estamos celebrando hoy día la añadiendo al equipo pastoral de esta iglesia. Y es un momento importante en la vida de esta iglesia. Y yo aprecio este momento, la verdad. Eso es debido a la obra de nuestro buen pastor, Jesucristo, en nuestras vidas. Y queremos dar a Él toda la honra y la gloria por este día, por lo que significa, por los hombres que van a ser encomendados, por la gracia de Dios. Cada uno es un trofeo de la gracia de Dios. Cada uno tiene su historia de cómo llegó a conocer a Jesucristo como su Salvador y aprendiendo cómo servirle y seguirle con su vida. Y Dios ha dado a Adrián y a Alex mujeres maravillosas para acompañarles, apoyarles en la vida y ahora en esta obra. Dios ha obrado en la vida de Francisco con su llamado hace mucho tiempo, y el hombre que yo pedí predicar esta mañana, Pastor Iván Castro, le aprecio mucho. Aprecio lo que el Señor ha hecho en su vida. Me recuerdo, Iván, un día hablando en tu Caravaggio, tu auto, y tú estabas hablando de sentido que tienes de servir al Señor, que el Señor estaba guiándote a algo. Y ese fue hace 15 años, puede ser. Y bueno, el Señor me ha dado el grato de estar en la primera fila, observando su obra en las vidas como Pastor Iván y ahora en Alex y Adrián. Y bueno, Pancho fue también parte del comienzo del el pastoreado en Gracia y Fe hace muchos años. Iván, por favor, pase adelante. Estamos... ok. Primero, los niños pueden acompañar a la tía Débora y los preescolares con la tía Mari. Ya, qué bueno. Hola. Bueno, déjeme orar. Antes vamos a orar por los niños, por sus clases y por lo que vamos a recibir de la palabra del Señor. Nuestro querido Padre, te damos gracias por la iglesia tuya. Gracias por nuestra cabeza, Jesucristo, que ha dado todo, que ha entregado a todo para su cuerpo, para su esposa, su iglesia. Y queremos, Señor, honrarte, queremos agradarte
como iglesia tuya. Te damos gracias por nuestros hijos, Señor, por los que están aprendiendo poco a poco las buenas nuevas de Jesucristo, Señor, que abre sus corazones para que muy pronto, Señor, cada uno pueden llegar a conocerte como su Salvador y Señor. Que bendigas a la Débora y a Coli y a Mari en la enseñanza de esos pequeños. Ahora, Señor, queremos encomendar a ti, a nuestro hermano, nuestro amigo Iván Castro. Gracias por él, Señor, y que le utilices, Señor, para hablar a nuestros corazones en este momento. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Sí, debe estar bien. ¿Puedo sacarme esto? Voy a tener que bajar esto porque James es mucho más alto que yo. Ya. Así, ahí está mejor. Bueno, lo primero, queridos, gracias por la invitación y gracias por tus palabras, James. Me acuerdo mucho de ese escarabajo verde, mucho. Era un deleite conducirlo también, así que gracias por tus palabras, hermano. Denme un segundo que tengo mis apuntes acá y ya vamos a comenzar. Gracias, hermano. Gracias. Saben que siempre es un honor predicarle a personas por las cuales Cristo murió en la cruz. Siempre es un honor. Y como decía, hoy me siento particularmente o especialmente honrado por ustedes, queridos hermanos, por la invitación que me hacen. Porque me han permitido compartir la palabra de Dios y con 3 hombres llamados por Dios al pastorado. Y yo me siento muy honrado por eso, porque yo me considero siempre muy pequeño. Así que desde allá yo le quiero dar primero gracias al Señor por esto. En mi nombre y el de mi familia, que me acompaña aquí. Y bueno, aprovecho de decirles también que los hermanos de IBGF, sus hermanos, les mandaron muchos saludos y también estuvieron orando por todo esto. ¿Bien? Oraron por ustedes. Pero bueno, estoy aquí para compartir de la palabra de Dios. Estoy aquí para hablar de la palabra de Dios y... porque bueno, la palabra de Dios es mucho mejor que yo en decir las cosas que tiene que decir, ¿no? Y cuando el pastor James me propuso venir a hablar acá, no tuve ninguna duda acerca del tema que quería hablar. Y vamos a hablar de lo que significa ser pastor. Hermanos, ser pastor de una iglesia debe ser una de las labores más incomprendidas de este mundo. Porque cuando alguien que no conoce al Señor y por lo tanto no tiene vida de iglesia, te pregunta en qué estás trabajando o en qué trabajas, y le dices muy alegre en tu corazón, soy pastor de una iglesia, casi siempre esa persona tiende a pensar una de 2 cosas o incluso las 2 cosas. Primero, que no es mucho lo que tienes que hacer y por lo tanto tu trabajo debe ser súper fácil. Porque claro, la mayoría de la gente no sabe lo demandante que puede ser esta labor, ¿no? Y ojo que no estoy hablando solamente de un esfuerzo en términos físicos, que también lo incluye, ¿no? Sino más bien de algo que implica tu mente, tu aspecto psicológico y por supuesto tu naturaleza espiritual, tu hombre interior. Así que hermanos, ni les explico la cantidad de aspirinas y antiácidos que van a necesitar. Pero también aquellos que no conocen al Señor llegan incluso a pensar que
Si eres un pastor, entonces debes tener los bolsillos llenos de dinero. Porque claro, si eres un pastor, ¿cierto? Es obvio que explotas a los miembros de tu iglesia. Y debemos ser súper honestos en esto y decir que desafortunadamente hay pastores que han dado muy buenas razones para estas cosas, ¿no? Y por eso es natural que afuera se piense así, porque no son pocos los que han caído en esta tentación. En resumen, queridos hermanos, la inmensa mayoría de la gente no comprende el trabajo de pastor. Y esto que a primera vista parece algo desalentador, ¿cierto? En el fondo es maravilloso. En el fondo es maravilloso. Porque quiere decir que uno de los trabajos más incomprendidos del mundo es al mismo tiempo uno de los más importantes que Dios le confía a unos simples hombres, seres humanos pecadores. Y falibles, por supuesto. Así que, hermanos, en nosotros sí se cumple especialmente esto de que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, como dice 1 Corintios. Así que, hermanos, esta labor que el mundo no conoce y otros tantos menosprecian, a esta labor Dios le ha conferido un gran honor e importancia. Y por eso también es un trabajo súper especial. Especial como ningún otro, diría yo. Porque este es el único trabajo donde tú de todo corazón le rindes cuenta a tu jefe. De todo corazón. Y es el único trabajo del mundo donde el mayor no es el que manda a los demás como si fuera un reyesuelo. No. Sino que todo lo contrario. El mayor y el mejor de entre nosotros es el que le sirve a todos. Pero no quiero hacer una larga introducción, decía, porque la palabra de Dios es mucho mejor que yo para decirnos lo que es ser un pastor. Y quiero, por favor, entonces que me acompañen a 1 de Pedro 5. 1 de Pedro 5, versículo 1 en adelante. Y voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas. Si usted tiene la Reina Valera, está bien. Si tiene la Biblia de las Américas, está bien. La NBI, etcétera, está bien, ¿ya? Pero yo voy a leer esta versión. Acompáñenme, por favor, a esta escritura. Y dice así la palabra de Dios: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él. No por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Esa es nuestra palabra hoy día y vamos a pedir mucha ayuda a nuestro Señor. Yo sé que ustedes han orado por mí en mi iglesia también, pero vamos a pedirle de nuevo ayuda al Señor, porque esto es muy grande. Padre, gracias por tu palabra primero. Gracias, Señor, porque tenemos este tesoro maravilloso aquí con nosotros. Gracias porque tú has preservado tu palabra, Señor. Gracias. Gracias también, Señor, porque a veces no lo decimos, pero gracias porque sabemos leer, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque también podemos reunirnos en un lugar libremente para compartir esta palabra. Y Padre, vamos a ti con un corazón muy necesitado a esta hora. Necesitamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ilumine para entender y atesorar y poner en práctica todo lo que está aquí. Así que, Padre, te pedimos que nos concedas la gracia de poder ver lo que está aquí, de entender la Escritura, Señor. Y humildemente también, Padre, te ruego mucho que me concedas la gracia de ser claro, de hablar lo justo, Señor, y que hable todo para la gloria de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y el bien de tu iglesia. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Adelante. Lo que pasa es que como hay harto viento, necesitamos estar más cerca. Sí, adelante, por favor. Adelante.
Parece que ahí está mejor. Un poquito más Sí. versículo. Ok, gracias. Ahí está bien. Gracias. El viento es muy fuerte aquí. Muy fuerte. Déjeme un segundo. Ahí sí. Muy bien. Hermanos, el apóstol Pedro, en su carta a los hermanos dispersos por el mundo antiguo, hace una petición directa a los pastores, o ancianos como le llama él aquí, ¿cierto? Y esta petición continúa vigente y sigue siendo de vital importancia hasta el día de hoy. Él dice, por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo. La Reina Valera dice aquí muy bellamente, ruego a los ancianos, ruego a los ancianos. Y aquí está lo primero que debería llamar nuestra atención en este pasaje, hermanos queridos, y algo que va a continuar hasta el final, que es la humildad con que el apóstol hace este llamado. La humildad con que él se dirige a estos hombres. Mira, Pedro, con toda su autoridad apostólica, podría haber dicho, yo como apóstol les ordeno a ustedes ancianos, o ustedes ahora que son ancianos, que son pastores, deben cumplir con lo que les voy a decir, con esto que les voy a decir, con lo siguiente. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Eso no es. Esa no es la forma en que Pedro se dirige a esos pastores. Y esto cobra mayor peso cuando tú te acuerdas quién era este hombre. Pedro fue un hombre que en su vida había sido por naturaleza orgulloso y testarudo. Él había sido líder de un grupo de rudos hombres de mar, pescadores de Galilea, hombres duros. Pero después de haber sido discipulado, llamado por el Señor, discipulado por el Señor, después de haber sido perdonado por Él y luego siendo guiado por el Espíritu Santo, digo, ahora es capaz de expresarse con palabras de humildad. Exhorto, ruego a los ancianos. Quiero que por favor veas la humildad que expresa o con que se expresa el apóstol aquí. Y hermanos, solo esto ya nos da un buen ejemplo de cómo debemos relacionarnos nosotros mismos con nuestros hermanos. Hermano, te ruego. Hermano, te pido. Hermano, te exhorto. Yo estoy contigo. Y no decirles, por ejemplo, te ordeno que hagas esto. O te ordeno que hagas esto otro. Así que esa es la primera lección, que debemos tratar a nuestros propios hermanos con toda humildad. No tratarlos como si fuéramos señores sobre ellos, sino con siervos en el Señor. Y mira cómo Pedro continúa con esta demostración de humildad. Dice, por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Dice, mira, es como si Pedro ahora, este humilde Pedro, estuviera diciendo, les ruego, les exhorto, no porque sea yo apóstol, sino porque al igual que ustedes, soy igual que ustedes, soy un pastor, dice, anciano como ellos, dice aquí. Y al igual que ustedes, soy participante de la gloria que ha de ser revelada. Hermanos, no los estoy exhortando desde mi autoridad apostólica, sino porque yo soy como uno de ustedes. Eso está diciendo acá. Eso es lo que está diciendo aquí. Y así, hermanos queridos, con toda esta humildad de un hombre que ha sido cambiado por Cristo, ¿qué es lo que le pide Pedro ahora a estos ancianos, a estos pastores? ¿Qué les pide? Bueno, que se encarguen de una de las labores más bellas que el Señor ha dado a los hombres. Les dice en el versículo 2, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes velando por él. Y este, queridos hermanos, es un súper buen resumen, de lo que es la labor pastoral. Pastorear el rebaño de Dios, velar por él. Velar por él. Así que entonces la principal labor de un pastor, y esto tiene que quedar súper claro, la principal labor del pastor, según la Escritura aquí, no es ocuparse de la administración de los bienes o de esta hermosa propiedad. Tampoco es ocuparse de las ofrendas.
Es más, la principal labor del pastor no es ni siquiera, y en esta parte usted es donde toman las piedras para apedrearme si quieren, no es ni siquiera organizar ofrendas para ayudar económicamente a un hermano en necesidad. No, hermano, es cierto que muchas veces los pastores somos consultados con respecto a estas cosas. Pero en una iglesia que funciona como un cuerpo en orden, la ejecución de estas labores deben ser delegadas a algunos otros hermanos, al tesorero o tesorera, al cuerpo de diáconos, por ejemplo. Somos un cuerpo, no lo olvide. Somos un cuerpo. Así que un pastor no es el cuerpo, sino que un pastor es parte del cuerpo. Y en este cuerpo, la principal labor del pastor es pastorear el rebaño y velar por él. Ahora bien, ¿qué incluye pastorear un rebaño y velar por él? ¿Qué es eso? Pues bien, incluye lo siguiente. Estamos hablando en términos de ser un pastor. Esa es la figura de aquí, ¿no? Y bueno, por supuesto que incluye alimentar a las ovejas, traer de vuelta a las que se descarrían y defender a las ovejas de cualquiera que quiera dañarlas. Alimentar, traer de vuelta y defender o proteger. Así, vamos a ver un poco cada uno de estos aspectos de lo pastoral, ¿no? Alimentar a las ovejas. Yo siempre me acuerdo, así como tú te acordaste del escarabajo, yo me acuerdo de otra cosa. Que hace muchos años atrás, James deslizó un consejo muy bueno que decía más o menos así: las ovejas te pueden perdonar muchas cosas, pero lo que nunca te van a perdonar es que no las alimentes. Y yo puedo dar fe de que eso es súper cierto. Es muy cierto, hermanos. Mis hermanos, los que son parte de la misma iglesia que yo soy parte, me han perdonado, me han mostrado su amor y su gracia en muchas oportunidades. Son la sal de la tierra para mí. Pero también estoy seguro, es más, estoy segurísimo que nunca me perdonarían si no llegara algún domingo con un sermón que le dé gloria al Señor, ni alimentara correctamente, de forma que salgan de ese culto mejor que como entraron. Seguro que no me lo perdonan. Así que, queridos pastores, debemos alimentar a nuestros hermanos con las buenas palabras de Cristo. Llevarlos a, por decirlo así, buenos pastos. Buenos pastos. Porque esa es la única forma en que todos, como iglesia, crezcamos. Es la única forma. Que bien alimentados todos vayamos dejando entonces de ser unos niños que solo se alimentan de leche y nos vamos convirtiendo en cristianos maduros, que necesitan y pueden digerir alimentos sólidos, ¿cierto? Fortalecidos en la palabra de Dios, bien alimentados. ¿Qué quiero decir con esto, hermano querido? Tú no puedes llegar un domingo con un jugo yupi para la iglesia. No puedes. No, tú debes ser lo suficientemente diligente, estudioso y esforzado para darles a tus hermanos el mejor banquete que puedas dar. Porque son las ovejas del Señor. Y deben alimentarse de la palabra de Cristo para vivir. Como Él mismo dijo, las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida, dice el Señor. Eso es lo que tienes que entregarle. Así que alimentar a las ovejas es fundamental. Eso es lo primero. Y si tú no tienes eso, pídele al Señor que te dé eso. Pídelo al Señor. Él te lo va a dar con toda seguridad. Él te lo va a dar. Que te utilice para su gloria y para el bien de tus hermanos. Pero decíamos que pastorear un rebaño significa además traer de vuelta a las ovejas que se descarrían. Voy a hablar de algunas experiencias acá, ¿no? Hace muchos años atrás, a la primera iglesia que yo fui, hace muchos años, al pastor no le interesaban realmente las ovejas. Él era un evangelista, así que lo suyo era alcanzar almas para Cristo, ¿no? Y eso que era algo muy bueno,
después se transformó en un problema. Porque no estaba cumpliendo con esta labor pastoral de traer las ovejas de vuelta. De forma que si un alma se iba, él no la iba a buscar. No se preocupaba porque esa persona había dejado de asistir a la iglesia. Total, si se va uno, le predicamos a otro. Esa era más o menos la filosofía. Para que venga otro, ¿no? Y cuando uno es nuevo en la fe no se da cuenta de estas cosas. Uno no ve eso. Pero cuando comienzas a crecer, te das cuenta de que algo no está bien. Algo ahí está mal. Porque empiezas a entender cómo Dios quiere, sí quiere que cuidemos y busquemos a las ovejas. Él quiere eso. En otras palabras, Dios quiere que las ovejas te importen. Él quiere que te importen. Si no te importan las ovejas, te va a dar lo mismo que se vaya alguien de tu iglesia. Te da igual. Deja leerte algo que puede ilustrarlo. Dice en Mateo 18:10. Miren, habla el Señor. Miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Y da un ejemplo. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad le digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así que no es la voluntad del Padre que que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos, dice el Señor. Bueno, es cierto que esta parábola trata más bien de la salvación de los perdidos. Es verdad, es cierto, ¿no? Pero cuánto más esta misma palabra es aplicable a nosotros por quienes Cristo murió en la cruz del Calvario y luego se descarrían. ¿Cuánto más? Si esta palabra es válida para un inconverso que vive como un enemigo de Dios, entonces vale mucho más para un hombre por el cual Cristo murió en la cruz y derramó su preciosa sangre. Por lo tanto, también es aplicable a nosotros, por hermano. También. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado? ¿No deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado, dice el Señor. Y entonces, cuando tú sales a buscar esa oveja perdida, muchísimas veces se cumple lo que dice Santiago también en su carta. Dice, hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad, estaba en la verdad, se extravía de la verdad, y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Así que, hermanos, no es voluntad de Dios que una oveja se pierda, pero para que eso no ocurra, deben haber pastores que les importen las ovejas. O que si las ven desaparecer de la iglesia las vayan a buscar, o al menos que sepan lo que pasa. A un pastor le duele cuando una oveja se va del redil. Siente su pérdida. Y yo se los digo con conocimiento porque esto también ha pasado, me ha pasado. Y por favor, estoy hablando de una oveja, ¿cierto? De alguien que ha gustado los pastos del Señor, de la palabra de Dios en la iglesia, alguien que ha compartido con las otras ovejas del redil, alguien que uno conoce, ¿cierto? Y alguien que uno quiere. Siempre es doloroso cuando una oveja se aparta del rebaño. Y nuestra labor como pastores es ir a buscarla. Y por eso ahora yo quiero aprovechar, queridos hermanos, queridos pastores, quiero aprovechar de pedirles un gran favor. Y también a aquellos que están aquí entre nosotros, que yo no sé, a lo mejor el Señor a futuro levante como pastores, ¿no? Les quiero pedir a todos ustedes lo siguiente. Si alguna vez reciben a un hermano que viene de otra iglesia, yo les ruego, por favor, comuníquense con su anterior pastor. Comuníquense con ellos. Porque si ustedes no lo hacen, es muy probable que estén prolongando la tristeza en el corazón de ese hombre que perdió una oveja. Y lo que yo ahora les voy a decir es una experiencia que es para la gloria de Cristo, el Señor lo sabe. No es para mi gloria, es para la gloria de Cristo. Pero cada vez que alguien llegó a nuestra iglesia
un hermano que venía de otra iglesia, siempre, para la gloria de Cristo, le he escrito o he llamado a su pastor o le he pedido una carta que traiga a ese hermano para la congregación. Siempre. Pero también tristemente les tengo que decir que de todas aquellas lamentables veces que un hermano nuestro ha partido y se va a otra iglesia, ¿sabes cuántas veces yo recibí una carta, un llamado? 0. Hermanos, no es posible que un pastor reciba a un hermano de otra iglesia y no le importe hablar con su pastor anterior. No es posible. Eso nunca debería pasar entre hombres de Dios, que se supone que entienden que a los pastores les duele perder un hermano de su iglesia. Por último, llama para saber si tu hermano que llegó salió bien de allá o no. Y no te quedes solo con la versión del hermano que llegó al redil. Llama al anterior pastor, llámalo, comunícate con él. Así que les pido como un hermano pastor como ustedes, que por favor pongamos atención a estas cosas que son importantes. En síntesis, el Señor nos manda a ir a buscar a sus ovejas. Él nos pide que nos importen. Que nos importen. Pero aún hay una tercera cosa que debe hacer un pastor en una iglesia, que es defender a las ovejas de cualquiera que quiera dañarlas. El apóstol Pablo, el excelentísimo apóstol Pablo, para la gloria de Cristo, cuando se despidió para siempre de los pastores de Éfeso, les recordó esto mismo y dice en Hechos 20:28, y te lo voy a leer, dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, velen, ¿cierto? Recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Que sacamos en limpio de esto, en claro de esto, que un pastor debe cuidar y estar alerta de todo lo que pueda destruir a la iglesia que el Espíritu Santo le puso a pastorear. Así que, hermanos, queridos pastores, si es necesario amonestar a alguien porque está causando, estoy hablando de cosas graves, divisiones, o está enseñando cosas que no son de la fe de Cristo, ustedes tienen que hacerlo. Deben hacerlo. De hecho, el Señor les manda a hacerlo. Deben hacerlo, hermanos. Entonces ustedes, además de que les importen las ovejas, deben ser valientes. Deben ser valientes y enfrentar todas esas situaciones. Deben hacerlo. No esperen, enfréntenlas. Mira, el apóstol Pablo, que escribió esto recién, ¿no? El apóstol Pablo era todo amor, ¿cierto? Y toda gracia. Él escribió por el Espíritu pasajes maravillosos hablando del amor, 1 Corintios 13, ¿cierto? El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, etc., ¿cierto? Todas esas cosas maravillosas. Pero cuando le tocaba la niña de sus ojos, la iglesia, ay, 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 hermano. Ay, ay, ay. Porque él la defendía con uñas y dientes. Ustedes tienen que hacer lo mismo por su iglesia local. Lo mismo. Hermano, tú tienes que saber esto. La labor del pastor es alimentar y cuidar las ovejas, velar por ellas. Y cuando el pastor lleva a las ovejas a pastar, siempre va con un cayado y una vara. Siempre. El cayado es esa cosa como un gancho gigante, ¿no? Que es para atraer a la ovejita cuando se descarría. Es con cuidado, para no dañarla. Pero la vara es para ahuyentar a los lobos rapaces.
que quieren destruir el rebaño. Es para golpear a los lobos, a las fieras, nunca a las ovejas. Es para golpear a los lobos. Así que el Señor espera que ustedes defiendan su rebaño. Y por lo tanto, insisto mucho en esto, deben ser valientes. Deben serlo. A veces las cosas no se dicen porque ¿qué va a decir el hermano? No, usted está en una posición donde tiene que corregir lo torcido. El Señor espera que usted cuide sus ovejas. Hemos visto 3 cosas fundamentales que debe hacer un pastor, ¿cierto? Las voy a enumerar de nuevo. Alimentar las ovejas, traer de vuelta a las que se descarrían y defender a las ovejas de cualquiera que quiera dañarlas. Pero la pregunta importante ahora es, bueno, este es el trabajo. La pregunta es, ¿cómo debemos ejercer esta labor? ¿Cómo? Bueno, tenemos que darle gracias al Señor porque el apóstol Pedro nos da la respuesta aquí, pues en el versículo 2 dice: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, dice el apóstol y pastor Pedro. Y la idea detrás de esto es que los pastores cuiden atentamente a sus hermanos en la fe, pero que no les sea o no les haya sido impuesto, sino que tienen que hacerlo voluntariamente, de forma voluntaria. Mira, hermano, hay una forma de entender bien esto. Los que somos de la fe de Cristo, todos nosotros, entendemos que para que se pueda ejercer un oficio en la iglesia, se deben cumplir 3 requisitos fundamentales. 3 requisitos que son obra del Espíritu Santo, de hecho. Son obra del Espíritu Santo, ¿no? El primer requisito, que el ministerio, o el oficio que se quiera hacer, se pueda defender con las Escrituras. Eso es lo primero y lo más básico. O sea que tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la Escritura inspirada por el Espíritu Santo. Hacer lo que Dios ha establecido, ni más ni menos. Hermano, sabe que tengo un vivo deseo en mí, súper grande, una carga en mi corazón, porque me encantaría ir al cementerio y orar por las almas que no conocieron a Cristo. A ver, espérese un poquito, hermano, veamos eso está aquí. Espera, en la Escritura. ¿Sabe, hermano? Lo siento, pero eso no está aquí, no está en la Biblia. No es posible. No es posible. Así que lo primero es que el ministerio o el oficio que se quiera hacer en la iglesia debe ser escritural. Eso es lo primero. Lo segundo requisito que se tiene que cumplir, ¿no? Para hacer las cosas, para ser pastor. Que la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, debe reconocer a quienes el Señor ha levantado en medio de ellos para servirle como pastores. Es la iglesia, hermanos, la que debe reconocerlos. Y por eso estamos aquí hoy día. Por eso estamos aquí, ¿no? Y esto también es muy importante. Es súper importante. Porque a lo mejor alguien podría tener muchos deseos de ser pastor. Porque claro, quien anhela obispado, buena obra desea, ¿cierto? Es obvio, ¿no? Pero si no es evidente para la iglesia que ese hermano está llamado al pastorado, entonces es la iglesia la que tiene que decirle que no. Hermano, ¿sabe qué? Yo sé que tiene muchas ganas, pero aún no es tiempo. Espere. Veamos lo que dice el Señor con claridad. Así que ya tenemos que debe ser escritural y que la iglesia lo debe reconocer. Y el tercer punto, hay un tercero, que es quien quiera servir como pastor, debe también tener un testimonio interno, que también es obra del Espíritu Santo. Una voluntad de corazón de servir al Señor. Y mira, estos 3 requisitos o testimonios, el testimonio de la Escritura, el testimonio de la iglesia, el testimonio interno, es lo que vemos aquí ultra condensado en este texto cuando dice, no por obligación, sino voluntariamente. No por obligación, hay una iglesia ahí que no debe obligar, sino voluntariamente. Hay un hermano ahí que quiere servir al Señor. Debe querer servir al Señor. En resumen, como dice esta escritura, es escritural, debe haber en el corazón de ese hombre un deseo de servir al Señor voluntariamente. Y la iglesia no debe imponer el cargo, sino más bien reconocer que ese hombre está llamado a servir. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes,
velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. Como quiere Dios. Pero hay más aquí en este pasaje que dice no por obligación, sino voluntariamente. Hay más. Aquí hay más. Porque si tú lees esta breve frase en un sentido aún más profundo, la razón de ser, si vas al fondo del asunto, te vas a dar cuenta que esta escritura está aquí por nuestro bien. Es por nuestro bien, hermano. Porque el Señor quiere que sirvamos con gozo. ¿Sabes por qué quiere que sirvamos con gozo? Porque es un trabajo difícil y demandante. Y no hay mayor tristeza que dedicarse a algo porque está siendo obligado a ello, por hermano. Es una carga. Así que esto está aquí por nuestro bien. Es imposible pastorear una iglesia si Dios no nos concede la gracia de gozarnos en ello, hermano. Y por eso también tú tienes que orar. Y la iglesia debe orar por ustedes. Porque todos aquí, todos aquí hemos experimentado, no una vez, sino varias veces, que el móvil más grande, o uno de los más grandes, para vencer es el gozo que el Señor pone en el corazón. ¿Cuánto más entonces en un trabajo que es tan difícil y delicado como cuidar sus ovejas? Es más, hasta nuestro Señor mismo nos dio ejemplo del poder del gozo en lo que emprendemos. Como dice la carta a los Hebreos, en Hebreos 12:2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Gloria a su nombre. Así que el gozo del Espíritu Santo debe estar en nuestro corazón para servir al Señor y a los hermanos. Debe estar. Pero, porque no todo es perfecto, desafortunadamente también hemos visto cómo algunos han caído o cambiado, ¿no? Más bien, este motor espiritual de servir con gozo, y lo han cambiado por otro motor. Como por ejemplo, por un anhelo de ganar mucho dinero con este trabajo, ¿no? En Chile tenemos una frase que dice, con plata baila el monito. Con plata baila el monito, ¿cierto? Pero entre nosotros aquí, en la iglesia, debería ser por el gozo de servir a Cristo. Y por eso está escrito aquí también esto. En el versículo 2 dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. El Señor dice que el obrero es digno de su salario, eso es cierto. Y también Él estableció que los que predican del Evangelio vivan del Evangelio, eso también es cierto. Pero aún así, nuestro móvil a servir nunca debería ser querer enriquecernos con esto. O como dice aquí, la avaricia. Nunca deberíamos trasquilar las ovejas de Cristo para poner, por ejemplo, una fábrica de chalecos y enriquecernos. No, hermano, no. Y esto es lo mismo que dice el apóstol Pablo cuando él habla de los requisitos para ser pastor. En Timoteo 3:3, 1 Timoteo 3:3 dice, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Así que nadie debería ser pastor si lo que busca es enriquecerse con ello. Nadie. Sino que debe hacerlo, como dice aquí nuestro texto, con sincero deseo. Con sincero deseo de servir, con sincero deseo de buscar la gloria de Cristo, con sincero deseo de alimentar las ovejas, de ir a buscarlas y de protegerlas. ¿Qué más nos dice Pedro? ¿Qué más debemos hacer para pastorear correctamente el rebaño de Dios? Versículo 3. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño.
Y te das cuenta, hermano, cómo otra vez y otra vez Pedro vuelve al tema de la humildad del siervo de Cristo. Otra vez. Nos dice, tampoco como teniendo señorío sobre los que le han sido confiados. Queridos pastores, hermanos entrañables, compañeros de batalla, el Señor, por medio de la decisión de sus hermanos, les ha delegado el cuidado y el gobierno de su iglesia local. Eso les ha delegado. Y es una gran responsabilidad. Gran responsabilidad. Y esto ahora, con el perdón de mis hermanos norteamericanos, se los voy a decir en muy buen chileno. No se engrupan con eso. No se engrupan con eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay hombres que, siendo puestos en el rol de pastor, han llegado a perder la humildad. Se creyeron el cuento que estaban al mando. Se enseñorean de sus hermanos. Y entonces después, por ejemplo, cosas muy sencillas, ya no ayudan a mover las mesas, a poner las sillas. No ayudan cuando hay que hacer, por ejemplo, trabajos de mantención. No cooperan ni siquiera cuando hacen un almuerzo en la iglesia o lo organizan. No, porque ahora ellos mandan. No, pues ¿cómo voy a hacer eso yo? Yo ya no estoy para eso, no es que yo soy el pastor. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Aquel hombre que domina la iglesia, que somete a las ovejas, que hace lo que quiere con ellas, que es amo y señor del redil, no puede ser un buen pastor, porque está dando malos ejemplos de servicio a sus hermanos. Y tristemente, una iglesia que... mira, esto es mal todo. Una iglesia que permite eso es una iglesia donde Cristo no es la cabeza. Es una iglesia donde Cristo no es la cabeza. Pero nosotros, hermanos, queremos un cuerpo donde Cristo sea nuestra cabeza, ¿o no? Amén. Queremos una iglesia donde Cristo sea nuestro gran capitán, el que va adelante, ¿cierto? Que Él sea el exaltado y no uno o unos pastores. Y hermanos, pastores queridos, esa labor es de ustedes, queridos hermanos, es de ustedes. Eso es lo que ustedes tienen que enseñar a la iglesia. Y para eso lo primero que tienen que hacer es cultivar la humildad en sus propios corazones. ¿Y cómo puedo hacerlo? A lo mejor algunos se está preguntando. Bueno, partiendo con cosas muy prácticas y muy sencillas, pues querido hermano, muy prácticas y muy sencillas que tienes que empezar a ejercitar. Ayudabas antes acarreando las mesas, poniendo sillas aquí, por ejemplo, sigue haciéndolo. Pues. Hazlo mejor. Acarrea más sillas para servir al Señor y a tus hermanos. Cometiste un error con un hermano, examínate primero, porque tú no eres infalible. Y entonces ve a tu hermano y reconoce tu error. Y si tu hermano es cristiano, lo va a entender y te va a perdonar. Y más encima vas a ser un ejemplo de humildad para él. Aprende a pedir perdón. Sean ejemplos para el rebaño, hermanos. Y todo lo que hagan, todo lo que hagan, acostúmbrese a dar la gloria al Señor. Acostúmbrese a dar la gloria al Señor. ¿Te felicitó alguien porque hiciste algo? Dile a esa persona, la gloria es del Señor. ¿Te felicitó un hermano, una hermana porque diste un sermón súper bueno? Dile a ese hermano o a esa hermana, la gloria es del Señor. Cometiste un error, es tu error. Mis errores son míos, mis victorias son de Cristo. Proponte ser humilde entonces, hermano. Proponte ser humilde y proponte darle siempre gloria al Señor. Queridos hermanos, lo que el apóstol Pedro nos dice esta mañana o tarde, ya no sé, es que estamos llamados a una vida de servicio en humildad.
Y una de las cosas más hermosas que está aquí es que de todo esto es que si nos guiamos por ese estándar, entonces algún día nos va a pasar esto, algún día, el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria, una que no se marchita, sino que es para siempre. Así que Adrián, Alex y Francisco, este príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro único modelo a imitar. Y si imitamos su carácter, el trato que Él tiene con sus ovejas, entonces nos promete que algún día nos va a recompensar. Eso es lo que está prometiendo acá. Ahora, ¿por qué nos dice esto? ¿Por qué nos dice que nos va a recompensar? Bueno, porque Él sabe que mientras estemos en este lado de la creación, aquí con los pies puestos en la tierra, nuestra labor pastoral, va a ser difícil. Es difícil. Créeme, hermano, es difícil. Hay veces en que tú necesitas 20 toneladas de fe, 20 toneladas de fe. Hay veces en que tú tienes que llorar más que tus hermanos. El Señor incluso puede permitir que tú pases por valles, no por uno, por valles de sombra de muerte. Él te va a perfeccionar sí o sí para su gloria. Te va a quebrantar como el alfarero que quebranta el vaso para hacerlo de nuevo. Y por eso el mejor consejo que te puedo dar, si es que te puede dar un consejo este pecador, es que nunca sueltes su mano. Nunca. No lo hagas, hermano. Así que, queridos hermanos, pastores, junto al apóstol Pedro les ruego, como uno igual a ustedes, hermano, conserven su humildad. Conserven su humildad. Hubo grandes hombres que comenzaron como pastores diligentes hasta que el orgullo llenó sus corazones. Y para que te atesoren aún más este humilde consejo, para que se grabe a fuego en sus corazones, sepan, recuerden, tengan siempre claro lo que dijo nuestro Señor y que ya se mencionó aquí. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y esta sola frase debería botar por el suelo a cualquier ego que se asoma en nuestro corazón. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor Jesús. Él es el buen pastor. Así que no es posible, hermano, que alguna vez llenemos de orgullo nuestro corazón y pensemos que ya hemos llegado a la meta y que somos súper buenos pastores. Y por eso dije al principio también que me hacen un gran honor invitándome a mí y a mi familia a predicar aquí. Porque me siento muy pequeño, siempre me he sentido muy pequeño. Y siempre me siento al debe con el Señor. Así que no existe eso de pastorazos, como una vez escuché de alguien, soy un pastorazo. No es así, no hay pastorazos entre nosotros. No hay. Hay uno solo, que fue y es capaz de decir eso de sí mismo, nuestro Señor Jesucristo. Él es el único a la altura de declarar esta verdad. Él es el único. Yo soy el buen pastor, dice Él. Y el resto de nosotros, amados hermanos, pastores, debemos buscar su gloria, sirviendo con toda humildad a nuestros hermanos en la iglesia. Y desde ya, este humilde servidor, pecador, perdonado por Cristo, les ofrece toda la ayuda que pueda. Si quieren llamarme por teléfono, que conversemos, no hay ningún problema. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. De verdad te ruego que esto haya sido, Señor, un deleite para nuestros corazones. Que tú, Señor, bendigas tu palabra en nuestro corazón. Que se quede aquí, Señor. Que crezca. Que sea parte de nosotros, Señor.
Que volvamos a esta escritura si nuestra fe falla, Señor. Que volvamos a esta escritura cuando enfrentemos un problema. Que volvamos a esta escritura cuando tengamos que enfrentar, Señor, a un lobo rapaz. Que volvamos a esta escritura, Señor, cuando nos creamos más grandes de lo que somos, Señor. No, Señor, ayúdanos a vivir con la humildad que tú requieres de tus siervos. Ayúdanos, Señor. Y nuevamente te doy las gracias por esta oportunidad que me han dado en esta iglesia querida, Señor. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Gracias. No, era. Ah. La gloria es del Señor. Así es. Pastorazo. A mí me gusta. Nunca he escuchado eso. Yo sí. Pastorazo. Ay, ay, ay. Mira, yo quiero pedir que Adrián, Pancho y Alex pasen adelante, que traen una silla, por favor, y que pongan sus sillas frente. Vamos a tener una oración de encomendación. Varias veces las escrituras, por acá, hablan de poner las manos sobre los hombres de Dios como una manera de decir que estamos apoyando, estamos pidiendo la gracia de Dios para ellos. La verdad, para mí, hermanos, es un gran privilegio poder servir al Señor con esos hombres. Y no hay ninguno de nosotros que son pastorazos. Estamos todos con la gran necesidad por la gracia del Señor, siempre. Y estamos pidiendo a Él por su ayuda. Ponemos atrás. Ya. Quizás Daniel puede girar el video para que los hermanos en casa pueden acompañarnos en eso. Agradezco mucho a cada uno de ustedes y tengo mucha anticipación de cómo el Señor va a seguir obrando en nuestras vidas para su honra y su gloria. Y en esta iglesia que amamos tanto, acompáñame, hermanos, en oración. Y yo espero que de parte de nuestra iglesia, que este no sea la última oración que damos para ellos. Que cada día que se recuerdan de tus pastores, mientras ellos oran por ustedes. Entonces oremos. Querido Padre, esos hombres son tuyos. Desde antes de la fundación del mundo, Señor, ellos han estado delante de tus ojos. Tú has puesto tu amor en ellos y vas a llevarlos, Señor, hasta el final. Tenemos esta promesa, Señor, que nunca nos vas a dejar abandonar, pero podemos siempre contar, Señor, con la gracia tuya para lo que sea. Señor, no somos nada
o nadie para cumplir, Señor, con esta labor. Pablo siempre llamó su llamado una misericordia. Y así es. Significa que es algo que no merecemos y es algo que en el fondo es algo que necesitamos hacer. Tú has provisto para nosotros un llamado para hacer justamente lo que tú has puesto en nuestros corazones. Y tú vas a capacitar en cada cosa. Señor, gracias por Francisco. Gracias, Señor, por su corazón para servirte. Gracias por permitirme conocerle por unos 20 algo años. Y como he visto a él crecer en su amor por ti y en su capacidad para enseñar y predicar de tu palabra y ser pastor. Esa es la idea tuya, Señor. Gracias por Adrián. Gracias, Señor, que has puesto en su corazón desde hace tiempo este anhelo, este deseo. Le ha dado, Señor, experiencias, los buenos y los malos, para darle saber qué tipo de pastor que él quiere ser. Y gracias por tu ejemplo, Señor, para él. Que él puede cumplir con esta labor, Señor, con sus ojos puestos en ti y ver en ti, Señor, el liderazgo por servir, que es para seguir nosotros. Gracias, Señor, por Alex. Gracias, Señor, por desde su niñez, Señor, tú has obrado en él. Él ha sufrido abandonamiento de familiares, pero nunca de ti. Tú siempre has estado a su lado, Señor. Tú has sido su papi, en lo bueno, en lo malo. Señor, tú has dado a él este corazón para servirte. Él entiende, Señor, que conlleva pruebas y dificultades, pero igual, aquí está, con un corazón, Señor, para cumplir con esta labor, Señor, con este oficio, para nada más que agradarte a ti y honrarte. Que des a cada uno, Señor, tu fuerza, tu gracia para cumplir exactamente lo que tú quieres lograr a través de ellos. Gracias por esta iglesia. Es tuya. Tú eres nuestro buen pastor. Y confiamos en ti, que tú nos guías, Señor. Que tú nos alimentas cada día, Señor, cuando nos acercamos a ti. Y depender de ti, Señor, por cada necesidad. Gracias por lo que vas a hacer en medio nuestro, Señor. Y tu anhelo, tu deseo sobre todo es que tu nombre sea exaltado. Y eso es lo que está en nuestro corazón esta mañana también. Todo, Señor, te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Pablo, vamos a seguir con la adoración.
Bien, mis hermanos, vamos a cantar la última alabanza que se llama No hay lugar más alto. Y habla de cómo Dios, ¿cierto?, del señorío del Señor, de su grandeza y de cómo nosotros, ¿cierto?, como hijos de Él, podemos llegar ante su presencia y Él nos perdona, nos levanta, ¿cierto? Y tenemos la instancia tan maravillosa de poder adorarle, bendecir su santo nombre.